Hola, mi nombre es Jesús Alberto Erazo y soy estudiante del curso de Mecánica de Sólidos. En esta ocasión les hablaré y explicaré acerca de la torsión, sus aspectos relevantes y el desarrollo de algunos problemas para mayor comprensión en la temática. Como primera parte, nos encontramos con este interrogante: ¿qué es torsión? La torsión es un fenómeno. No es más que aplicar un momento o torque sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo. Algunas de las características son las que pueden observar en pantalla. Otras de ellas son las tensiones tangenciales, las cuales actúan o aparecen cuando se da este fenómeno. Estas son paralelas a la sección transversal que tiene la pieza. En el campo de las aplicaciones, su importancia radica en las herramientas de enrosque, siendo más específico en los tornillos, destornilladores, pinzas, resortes, entre otros. Este fenómeno ayuda a establecer y estudiar el comportamiento de los materiales que son sometidos a cargas de giro, dando paso a obtener el valor de las propiedades como lo es la tenacidad, fluencia, resistencia máxima que ya conocemos. Ya teniendo esto como base, procedo a la resolución de los siguientes ejercicios. El primer ejercicio dice: los pares de torsión mostrados en la figura se ejercen sobre las poleas A, B y C. Si se sabe que ambos ejes son sólidos y están hechos de latón, cuyo módulo de rigidez es de 39 gigapascales, determine el ángulo de giro entre A y B, B, A y C. Primeramente, es importante decir que cuando se aplica una carga de giro, el eje se retuerce. ¿Ya? Si el torque es excesivo, es bastante, pues no sirve más, se daña. Pero si el torque no se pasa, cuando se deje de aplicar el momento o el torque, el eje vuelve a su posición o forma inicial. Por eso es importante determinar el ángulo de giro, que se calcula de la siguiente manera. Phi es igual al torque por la longitud, que es L, sobre G, que es el módulo de rigidez, por J, que es el momento polar del eje. Entonces el ángulo de giro del extremo A sobre el ángulo de giro del extremo B. Ya habiendo dicho esto, obviamente hay que hacer un corte que pueden ver en la imagen izquierda. El torque AB vale 400 Nm. ¿Por qué? Porque como únicamente hay un torque, obviamente el interno debe ser la reacción al externo. Y ya con esto procedemos a calcular el valor del ángulo que gira en el extremo A con respecto al extremo B. Entonces sería los 400 Nm, que es el torque, por la longitud, que es 1,2 metros en esta primera parte, sobre el módulo de rigidez, que es 39 gigapascales. Aquí podemos ver que el ejercicio nos los da. Se coloca por 10 a la 9 newton sobre metro al cuadrado para que todo nos queden las unidades que deben ser. Y J, por ser un eje, se multiplica por pi sobre 2 por la mitad del radio. Aquí dice que es de 30, entonces la mitad sería 15. 15 por 10 a la menos 3 elevado a la 4. Y el valor de la rotación del eje AB es 0.15477 radianes. Olvidé mencionar que las unidades que se pueden cancelar se cancelan, como lo es newton con newton, metro con metro y metro cuadrado con metro a la 4, dado a que cuando se desarrolle u opere dará lo mismo. Entonces no nos quedan unidades, sino que tenemos un valor de 0.154 radianes, con una dirección antihoraria, que es como rota el extremo A con respecto al extremo B. Ahora, de la misma manera, se calcula la rotación del extremo B respecto al C. Entonces sería el torque, pero ahora el torque BC, obviamente. Entonces se corta entre B y C, y para calcularlo se hace la sumatoria de torque, que es igual a 0. Entonces los 400 Nm menos, aquí vemos 400 Nm, aquí está el segundo corte,
menos los 1200 Nm más TBC es igual a 0. Es igual a 0. Dando esto como resultado, TBC se despeja, dando esto como resultado 800 Nm. 800 Nm en dirección antihoraria. Entonces únicamente se reemplaza ahora los 800 Nm por la longitud BC, simplemente, que es 1.8 metros. Aquí estamos. El mismo procedimiento, solamente que ahora para B respecto a C. Los 800 Nm por la longitud, ahora en este caso es 1.8 metros, por pi sobre 2 por 20 por 10 a la menos 3 sobre 4, que ya sabemos que en este caso es 20 porque aquí sabemos que la distancia es 40 milímetros y sería la mitad del radio, por el módulo de rigidez que es de 39 gigapascales, que lo da el ejercicio. Y esto se opera y arroja que la rotación es de 0.146 radianes. Ya habiendo calculado esto, finalmente se calcula el ángulo de giro entre A y C. Pero como ya tenemos, pues ya se tiene entre A y B y C, pues se puede sumar fácilmente. Es decir, que la rotación del extremo A sobre el extremo C es igual a la rotación del extremo A respecto al B, más la rotación del extremo B respecto al C. Simplemente se reemplazan los valores que ya tuvimos, dando como resultado, aquí tenemos los 0.154 radianes que ocupamos en el primer ángulo de giro entre A respecto a B, más y menos los 0.146 radianes que obtuvimos en el segundo. Haciendo la operación nos da un resultado de 8 por 10 a la menos 3 radianes, y eso es lo que rota el extremo A con respecto al C. Y en la imagen se evidencia que el extremo A con respecto al C gira en sentido antihorario, y esta sería la solución o resolución de este primer ejercicio. Aquí en este segundo ejercicio dice lo siguiente: 4 engranes están conectados a un eje circular y transmiten los pares de torsión que se muestran en la figura. El esfuerzo cortante permisible en el eje es de 10.000 psi. A. ¿Cuál es el diámetro requerido del eje si tiene una sección transversal sólida? Y B. ¿Cuál es el diámetro exterior requerido si el eje es hueco con un diámetro interior de 1 pulgada? Bueno, en este caso se realiza por cortes. Primeramente se analiza el engrane A, el tramo de A a B, cuyo eje será de 8.000 libras pulgadas. Realizando sumatoria de pares, pues el par será de 8.000 libras pulgadas, dado a que 8.000 libras pulgadas menos el torque de A a B es igual a 0. Obviamente se despeja el torque de A a B y da este valor, los 8.000 libras pulgadas. En el tramo BC se tiene en cuenta obviamente el AB. De igual manera se hace sumatoria de torque, sería los 8.000 más los menos, que está este valor aquí, los 19.000 libras pulgadas. Despejando el par de BC daría como resultado 11.000 libras pulgadas. Ahora en el corte CD se tiene que estar de 7.000 libras pulgadas, y en la zona de corte está el par que es referente al corte, es decir, CD. Con sumatoria de momento también se aplica el mismo procedimiento, arroja que es de 7.000 libras pulgadas. Entonces la zona crítica es BC. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentra el esfuerzo cortante máximo. Entonces el esfuerzo cortante mínimo, que para este ejercicio lo solicita, ahí está la ecuación. Se despeja el diámetro, que ahí está, que entonces sería la raíz cúbica de 16 por los 11.000, que fue el valor crítico que hallamos previamente, 11.000 libras pulgadas sobre los 1.000, que es el esfuerzo máximo permisible, por pi.
y entonces el diámetro mínimo tolerable es de 1.777 pulgadas, obviamente siendo sólido, que fue realizado para el inciso A. Ahora, en el inciso B, pide determinar el diámetro exterior requerido si el eje es hueco con un diámetro interior de 1 pulgada. Obviamente aquí en el inciso B la ecuación cambia. El esfuerzo cortante máximo se presenta donde obviamente el diámetro máximo se encuentra. Y ahí se tiene. Se despeja, se sustituyen los datos y operando arroja que es de 1.831 pulgadas. Pues obviamente salen varias iteraciones, pero a la final se obtiene 1.831 pulgadas, que sería el resultado del diámetro exterior si es hueco, teniendo en cuenta el diámetro de 1 pulgada. Y esta sería la resolución para este segundo ejercicio. Para este tercer ejercicio nos plantean lo siguiente. Los dos ejes sólidos y los engranes que se muestran en la figura se emplean para transmitir 18 HP desde el motor A hasta la máquina herramienta en D a una velocidad de 1200 RPM. Y se sabe que el esfuerzo cortante permisible es de 8 KSI. Determina el diámetro requerido A del eje AB y B del eje CD. Bueno, como primer paso establecemos los datos que tenemos y ver lo que nos hace falta. Entonces la potencia, que la podemos llamar P sub M, es de 16 HP, la velocidad angular es 1260 RPM y el esfuerzo cortante, que también nos lo dan, es de 8 KSI. Pero aquí nos damos cuenta que las unidades no son uniformes a las que nos dan o a las que nos pide el ejercicio. Por lo tanto, toca hacer sus debidas conversiones. Entonces, como vemos aquí, un HP equivale a 6.600 libras por pulgada sobre segundo, que operando esto nos da 105.600 libras por pulgada sobre segundo. Con respecto a la velocidad angular, se tiene en cuenta que RPM son revoluciones por minuto. Entonces, una revolución sobre 2 pi radianes. Y ahora el otro factor que ayudaría a eliminar los minutos, porque obviamente nos interesa en radianes sobre segundo, entonces sería 1 minuto sobre 60. Y esto será igual a 42 pi radianes sobre segundo. Este sería el resultado. Y finalmente el esfuerzo cortante permisible no tiene ningún problema, puede ser 8 KSI o 8 K libras por pulgada cuadrada. O sea, como tal el ejercicio nos pide el diámetro de AB y el diámetro de C. Para eje en torsión usamos el esfuerzo cortante permisible, que es igual al par torsor por el radio exterior entre el momento polar de inercia, y de eso sale lo siguiente, que el par torsor es el radio de la función, como bien sabemos, sobre el momento polar, que en este caso es una sección circular, entonces es pi al cuadrado, aquí está pi al cuadrado por el diámetro a la 4. Entonces queda que par torsor sobre pi entre 16 avos diámetro al cubo. Y tomamos esa ecuación, entonces la tomamos de esa manera. Entonces la potencia para el eje AB, la potencia es igual al par torsor por la velocidad angular. Se reemplaza y tenemos que las 105.600 libras por pulgada cuadrado es igual al par torsor, que sería la incógnita de AB, por los 42 pi radianes sobre segundo. Haciendo el despeje, esto nos da 800.32 libras por pulgada. Ahora, para encontrar el diámetro del eje, se ponen los 8 KSI. Esta sería la respuesta al primer eje. Para encontrar ahora el diámetro, se ponen los 8 KSI.
pero recordemos que debe estar elevado a la 10 a la 3 para que nos quede en las mismas unidades. Entonces 8 por 10 a la 3 libras por pulgada cuadrado es igual al par torsor que nos acaba de dar los 800.32 libras por pulgada entre pi por 16 avos del diámetro al cubo de AB. Operando esto nos queda que sería 0.798 pulgadas de diámetro AB. Ahora en esta parte procedemos a hacer sumatoria de momento en C. Para que pues hacemos sumatoria de momento como en el anterior, que la fuerza por el radio de C y la fuerza por el radio de B, que es igual al par torsor tanto de CD como de CB. Igualando y despejando nos queda que el par torsor de CD es igual al radio de C entre el radio de B por el torque de AB, y el radio de C pues nos lo dan, es 5 pulgadas sobre, como aquí vemos las medidas, 5 pulgadas sobre 3 pulgadas, 5 pulgadas sobre 3 pulgadas, por el par torsor que nos dio 800.32 libras pulgada. Entonces el par torsor de CD se opera y el resultado es 1333.8 libras por pulgada. Ahora nuevamente se reemplaza en la fórmula, como en el ejercicio anterior, se reemplaza en la fórmula del esfuerzo cortante permisible, que es 8 por 10 a la 3 libras sobre pulgada cuadrada, que es igual a 1333.8 libras por pulgada entre pi 16 avos por el diámetro al cubo, y se despeja y nos da un valor de 0.947 pulgadas, y ese sería el diámetro CD. Ya con esto se completa el ejercicio número 3. Y como último ejercicio tenemos este. Es de Hiver, que dice: determine el ángulo de giro de la rueda B con respecto a la rueda A. El eje tiene un diámetro de 40 milímetros y está hecho de acero, para el cual el módulo de rigidez es de 75 gigapascales. Como se puede observar, este ejercicio no tiene mucho complique. Lo primero que se hace pues es una diferencia. Vemos que tenemos una fuerza aquí en la polea A de 4 newton y otra de 10, dando esto como resultado menos 6 kilonewton, o en dirección antihoraria, como se puede observar. Y como segundo encontramos en la polea B, aquí en la polea B, que hay una fuerza de 6 kilonewton que se resta con la de 2 kilonewton, arrojándonos un resultado de 4 kilonewton con dirección horaria. Esto se diferencia de la primera porque la primera fue antihoraria y la segunda es horaria. Entonces ahora se procede a, pues solamente se reemplaza en la fórmula o ecuación que ya conocemos, y el torque quedaría con un valor de 600 Nm. Entonces, ya teniendo eso, simplemente reemplazamos en la fórmula para hallar el cambio o ángulo de giro, y sería los 600 Nm por los 450 por 10 a la menos 3 sobre pi medio por la distancia, que en este caso sería la mitad, los 20, porque nos dan un diámetro de 40 milímetros por 10 a la menos 3, por el módulo de rigidez que nos da el ejercicio, 45 por 10 a la 9. Y esto nos dará un resultado de 0.143 radianes. Y esta sería la solución o explicación a este último ejercicio. Y a continuación, las bibliografías o ayudas que necesitamos para resolver estos ejercicios. Ya fue en definición, ya sea en definición, y están los libros que usamos y donde hay más ejercicios parecidos. Esto sería todo el video.